comenzar, vamos a estar de pie. Saludo a los que nos ven a través del canal YouTube. Ya se están acercando algunos más. Tenemos que darle promoción también al YouTube para que puedan estar con nosotros los domingos en el estudio bíblico de la mañana, que estamos hablando, ¿verdad? Que es una especie de discipulado y de aprendizaje para todos nosotros. Vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio que comenzamos el domingo pasado. Estamos dando el tema de la iglesia. Comenzamos principalmente por la unidad de la iglesia, que nos esforcemos por mantener la unidad. Y estamos en el segundo tema, cómo podemos tener una iglesia saludable. En este estudio ya dimos la primera parte de ese estudio y explicamos cuáles son los problemas que hay, lo que estamos viendo en la iglesia y cómo esto ha afectado a la iglesia. Vamos ahora a ver en la segunda parte, ¿verdad? Que hubo una pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? Entonces explicamos algo de eso, pero vamos a dar la segunda parte de este estudio en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, de estar aquí en tu casa, adorando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Padre. Guíanos en tu misma presencia, guíanos en tu verdad y en tu justicia. Permite que nosotros podamos, Señor, alcanzar el conocimiento claro para seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo y la salvación de los hombres perdidos y de las mujeres perdidas, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría, Señor, en todo lo que hablamos y que por medio de esto podamos crecer, aprender y aplicar lo que aprendemos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por este día y en el nombre de Cristo estamos aquí para tu gloria. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Este estudio, como estamos presentando, la última vez estuvimos trabajando con diferentes situaciones que vemos en la iglesia de hoy. Y lo que vamos a dar en esta segunda parte es lo que prácticamente queremos decir. Yo tengo otro estudio preparado que es predicar el Evangelio. Y hablando de predicaciones, como dice el hermano Carmelo. Ay, volvió otra vez, que te olvidé tanto tiempo, Carmelo, Marcelo, que volvió otra vez a Carmelo. Cuando yo llegué aquí, siempre decía Carmelo a Marcelo. Ok, entonces, en esta segunda parte vamos a tratar el asunto. Espérate, que ya se volvió para atrás. Ok. Aquí, en esta segunda parte, compartimos la pregunta que dice, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo la iglesia ha llegado a este punto? Y quizás para Marcelo lo que llega nuevo en este estudio, es que presentamos muchos de los problemas que tiene la iglesia y cómo la iglesia se ha desvirtuado y ha dejado un montón de principios importantes para crecer, para aprender y fortalecerse en muchas áreas. Describir la situación en la que nos encontramos es una cosa, ¿verdad? Pero otra cosa bien diferente es identificar las causas del problema. Esa es la parte, identificar cuáles son las causas del problema. Vamos a ver una de las causas principales, y esto es lo que vamos a encontrar aquí, les digo, es lo que nosotros estamos buscando practicar como una iglesia saludable, porque el tema de este estudio es cómo ser una iglesia saludable. Lo primero que encontramos, hermanos, es que dice, deja buscar el puntito rojo que tengo por aquí, que me regalaron los sorbetos. Ahí vemos y ahí presentamos, disculpen los hermanos que nos ven a través de la... No encuentro la cosita esa. Bueno, lo que vemos en esta primera etapa, ¿verdad? Que nos presenta sobre el tema, cómo hemos llegado y identificamos los problemas. ¿Cuáles son los elementos de una iglesia de crecimiento saludable? ¿Verdad? Debe tener una visión clara y específica. Cuando vemos eso, hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Cuando vemos esto que estamos planteando aquí, es que decimos, cuando hablamos de una iglesia saludable, es una iglesia que debe tener una visión específica. Y la iglesia tiene que saber cuál es la visión. ¿Cuál es la visión nuestra, hermano? Alcanzar a los perdidos. ¿Verdad? Alcanzar a los perdidos. Esa es la visión clara. Entonces, la misión es buscándolos donde están, yendo a predicar el Evangelio, y primeramente parte de la visión fue crecimiento, aprender, crecer, madurar, pasar diferentes etapas en la vida como iglesia.
Entonces en esta etapa que estamos, evangelizar es parte de la misión que tenemos, ¿verdad? La visión es alcanzar almas para Cristo, esa es nuestra visión clara. Ahora, una iglesia sin visión es una iglesia sin rumbo, ¿entiendes? Una iglesia sin visión que no sabe lo que quiere, no llegará a ningún lado. Se debe repetir la visión a la iglesia para que sea la prioridad de su vida alcanzar la visión. Y nosotros estamos haciendo eso, estamos buscando alcanzar la visión. Ya estamos haciendo planes para el año que viene, es un punto importante. Yo creo que tenemos que hacer planes. Hablaba con hermano Jorge y comentábamos que nos hemos quedado estancados buscando acumular dinero porque queremos empezar ya a tener una idea de cómo podemos movernos. De ahí yo voy a pedir la ayuda porque yo he tratado de conseguir lugares, pero si ustedes mismos van viendo lugares y los vamos chequeando, vamos a avanzar más. Segundo, hay que establecer el camino que vamos a llevar. En el año que viene vamos a establecer cuál es el camino que vamos a llevar. Yo tengo una lista de cosas que yo creo que debemos ir siguiendo paso por paso para que pasemos el primer paso, el segundo paso, el tercer paso y así alcancemos por lo menos la cuestión administrativa y el funcionamiento de la iglesia si se va a mover de este lugar a un lugar y cuáles son los requisitos que se requieren en Louisiana y cuáles son los requisitos que se requieren en Mississippi. Porque he encontrado que los requisitos en Mississippi no son los mismos que en Louisiana. Acá requieren más requisitos y allá no. Así que si encontramos un lugar allá, pues hacemos la iglesia allá. Ahí podemos hacerla allá. Nosotros cruzamos un puente ahí en 15 o 20 minutos que nos llegue a un lugar, no hay ningún problema. Y entonces los requisitos se pueden avanzar más, podemos obtener un lugar mucho más rápido que en Louisiana. Acá nos requieren una serie de cosas. Eso lo vamos a hablar en la reunión que vamos a tener sobre ese tema. Pero quiero decirle, la iglesia tiene que tener una visión, tiene que buscar alcanzar la visión y trabajar con todo lo que tiene que ver en el desarrollo. Así que en esta parte de la iglesia anteriormente vimos cuáles son los problemas que hay en la iglesia. Y no sé si se lo quieren repasar para los hermanos que no estuvieron. Me gustaría solamente repasarlo. Y lo vamos a trabajar solamente para repasarlo. Primeramente, el diagnóstico, que fue lo que yo creo que debemos ver. ¿Qué fue lo que oímos? El diagnóstico. Usa una palabra de Dios, usa una palabra con el diagnóstico. Y vamos a ver qué fue lo que se diagnosticó. Y este estudio, yo quiero decirles que esto es un estudio que yo tuve que hacer cuando estaba estudiando en el seminario. Y les digo que fue tomado por los bautistas del sur. Cuando yo lo hice en un panfletito que no tenía ni 50 páginas, y ellos hicieron un panfletote con el tema, lo ampliaron mucho más, y creo que hasta ahora pues está corriendo por ahí, no sé si lo han dejado abandonado. Pero este diagnóstico lo ampliaron ellos más, el modelo bíblico y la realidad presente. ¿Cuál es el modelo bíblico? Ahí dijimos que el modelo bíblico era: las escrituras escriben la comunidad cristiana como una fuerza contracorriente. La realidad es que vemos a muchos creyentes cuyos valores y estilos de vida no son muy diferentes a los de la gente no cristiana. ¿Sabes? Que muchas iglesias han adoptado unas costumbres y cosas que son fuera de la palabra de Dios, lo que debe ser una iglesia. La iglesia cristiana va contra la corriente, va contra el mundo, pero no vamos a favor del mundo. O sea, no podemos meter el mundo a la iglesia. Y por eso es que tenemos que cuidarnos cuando vamos a cantar, que no estemos cantando canciones que realmente no hablan de Cristo, no hablan de nada. Hay montones de canciones, hermanos, que no tienen ningún significado y a veces se atraen a la iglesia porque la canta fulano de tal, porque la canta Gándara, Marcela Gándara, pero ya lo metemos a la iglesia cuando no tiene ningún sentido, porque lo canta Hernández. ¿Se acuerdan de ese Hernández? Samuel Hernández. Samuel Hernández canta una canción que dice: cuando levanto mis manos, y la gente es loca con esa canción. Esa canción no tiene nada bíblico. Esa canción no tiene nada bíblico. Cuando estoy en problemas, cuando tú buscas la raíz de la canción no tiene nada bíblico, porque nosotros levantamos la mano para adorar al Señor, y sí, levantamos la mano para orar, pero no quiere decir que porque levantemos la mano va a llegar. Tenemos que levantar la mano para que llegue entonces la bendición. Hermano, no hay que levantar la mano, está con la cabeza baja, Dios llega la bendición. Pero esa canción, muchos cristianos la adaptaron, y mire, no digan eso es malo, no es malo, o sea, no digamos que es malo. La adaptamos porque realmente es bonita y tiene un sentido, pero cuando la profundizamos a ver bíblicamente no tiene nada bíblico. Aparte de que yo realmente conozco a Hernández, a Samuel Hernández lo conozco personalmente,
Y a mí nunca me dio testimonio. Yo lo conozco personalmente. O sea, no lo conozco de que lo vi, lo conozco personalmente. Estuvo en varias actividades nuestras y yo lo conozco personalmente y digo, a mí nunca me dio testimonio. Lamentablemente este hermano sí canta muy bonito y tiene una idea y tiene un deseo de edificar, y eso no es malo. Yo creo que eso es bueno y es un hombre de Dios. Tampoco vamos a decir que no es un hombre de Dios. Ama al Señor y todo eso. Pero muchas de las canciones que escribió realmente no tienen parte bíblica. No hablemos de eso, ¿verdad? Dice, la iglesia, el modelo bíblico, la realidad presente, es una iglesia, ¿verdad? Un organismo escogido y esencial. Las escrituras describen a la iglesia como un organismo escogido y esencial. El organismo en que Cristo habita, esa es la iglesia. La realidad presente es que la gente ve la iglesia como una institución opcional y necesaria para la vida y la estructura familiar. Esto es verdad. ¿Qué usted cree? La gente ve la iglesia como algo opcional. Yo voy, ¿verdad? Porque tengo que ir, pero no voy como la parte primaria, que Cristo es el centro de mi hogar, que Cristo es el centro de mi vida, que yo vivo porque Cristo vive. Eso no está en el corazón. Entonces, es opcional y no lo ven como organismo, no son parte del organismo. Acuérdense que organismo e institución son cosas diferentes. Cuando yo veo un organismo, yo pertenezco a un grupo, a un cuerpo, eso es un organismo. Cuando veo una institución, pertenezco a la Iglesia Bautista del Calvario. Eso es una institución, hermano. O pertenezco a la denominación Bautista del Sur, o pertenezco a la denominación Pentecostal Fuente de Vida. Esas son instituciones. Yo pertenezco a Cristo. Eso es lo que tenemos que decir. Yo asisto a una iglesia organizada institucionalmente, pero yo no soy institucional. Yo pertenezco a Cristo. Yo voy a la iglesia porque voy a buscar de Cristo, no voy a buscar una institución. ¿Entiende? Y todo eso es lo que ha pasado. Este es el problema que está viendo la iglesia hoy en día. Véalo usted que se está realizando. Estamos avanzando en esto porque esto lo dimos el domingo pasado, solamente para refrescar. La realidad presente, el modelo bíblico. Las escrituras describen a los creyentes como personas con conocimiento cuyas vidas están fundadas en la verdad revelada. Esa es la iglesia. Sus vidas están fundadas en la verdad revelada. Quiere decir que yo vivo conforme a lo que la Biblia me enseña. No vivo conforme a la que la gente me enseña, sino lo que la Biblia me enseña. Se supone que los maestros bíblicos son personas que conocen la Biblia y estos maestros bíblicos transmiten el conocimiento de la palabra. La realidad es que muchos creyentes no conocen la Biblia y acaban conformándose a las cosmovisiones de moda. Y la cosmovisión explicamos, la gente se acomoda a la cosmovisión de moda y no se acomoda a la palabra de Dios. Y entonces, la realidad presente con la realidad bíblica es diferente. La gente, en este caso, las vidas no están fundamentadas en la palabra. Por eso mucha gente no conoce la Biblia y no conoce la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones la gente lo que se deja llevar es por las ideas y la conmovisión de la gente. Y esto ha creado un problema grande en la iglesia. ¿Sabe usted? Le expliqué lo que es la conmovisión, ¿verdad? Es la manera en como yo veo las cosas. Mi conmovisión está basada en la escritura. Yo veo las cosas conforme a la Biblia. No las veo conforme a la sociedad. O sea, Biden dice una cosa y yo digo, yo lo veo todo como dice la Biblia. Yo no lo veo como dice Biden. Ahora sabe que usted, Biden, el presidente de los Estados Unidos, abrió todas las clínicas de aborto otra vez. ¿Ok? Esa es la conmovisión de él. La conmovisión de Biden es que todos tenemos derecho y que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Eso lo dijo en una entrevista. Y que él entendía que si la mujer deseaba abortar y no tener un niño, ella tenía ese derecho. Esa es la conmovisión de él. Él ve las cosas así. La conmovisión cristiana, ¿qué dice? No, el aborto es un pecado y es matar. Esa es la conmovisión cristiana. Así que nosotros tenemos que ver las cosas con una conmovisión cristiana. ¿Qué dice el mundo? Se vive a lo loco, vive la vida loca y vas el domingo a la iglesia. Así dice el mundo. Vive como te da la gana y vas el domingo a la iglesia. ¿Qué dice la conmovisión cristiana? No, yo vivo conforme a la palabra del Señor. Mi vida tiene que estar basada en la escritura. Esa es la realidad presente y la realidad bíblica. Entonces vemos también otro punto, el modelo bíblico. En la escritura describen a los creyentes como aquellos que hablan de su fe en Cristo a los demás. ¿Y cuál es la realidad presente?
la gente no le habla a nadie, hermanos. La gente no le habla a nadie. No comparten el evangelio. Porque, como dice aquí, tienen, hermanos, vergüenza de hablar de Jesucristo. No podemos tener vergüenza ni en la escuela. No podemos tener vergüenza en nuestros trabajos. No podemos tener vergüenza de decir que somos cristianos y hablar de Cristo. El que no nos quiera oír, para mí. Pero la realidad presente es que la gente se avergüenza de predicar el evangelio. Y la realidad bíblica es que todo creyente quiere compartir su fe en Jesucristo. Esa es la diferencia. Y estamos repasando solamente, ¿verdad?, para entrar en la parte que nos toca hoy. Y ahí llegamos a la parte. El domingo pasado cubrimos parte de la parte final del estudio de la unidad y llegamos hasta aquí. Y lo que vimos en este punto es que la iglesia primeramente debe tener una visión. Así que nosotros debemos permanecer en nuestra visión, alcanzar almas para Cristo. Y nuestra misión buscando los medios necesarios para alcanzar almas para Cristo. Hermanos, ya Crosby y Buffalo, ya el año que viene tiene que pasar a segundo lugar. Vamos a seguir trabajando con ellos. Ya tenemos que movernos un poquito para ver dónde vamos a comenzar algo. Y dónde vamos a empezar otra vez. Y ahí tenemos a Jackson, que hay un buen lugar allí. Y tenemos a Goodwill, otro lugar que también hemos visitado. Y ver dónde nos vamos a mover para seguir dando clases bíblicas en Crosby con una célula y movernos para otra a seguir trabajando. Y si todo eso se realiza, pues ya veremos si Dios nos permite el año que viene tener una misión allá en Jackson, que ahí está todo preparado. En la reunión que tuve con los americanos aquí, usted sabe que tuvimos una reunión el martes y de hecho sea de paso, quiero darle las gracias a las hermanas que se envolvieron y los hermanos que se envolvieron, como Wilber que trajo una cosa, ¿cómo se llama eso? Una plancha, la hermana que preparó pupusas, estuvieron preparando pupusas, y la hermana Lorena también que preparó las trompetas y las flautas, porque ahora son las trompetas. Gracias, hermanos, porque ustedes hicieron un tremendo trabajo, formidable. Los hermanos americanos quedaron locos. Ya quieren el año que viene que hagamos lo mismo. No sé si podremos. Pero ya este año ya hicimos, ¿verdad?, todo eso. Quedaron encantados con la comida y quedaron sorprendidos con todo aquello. Dieron las gracias y estuvieron para aquí y para allá. Y yo le doy gracias a ustedes, de verdad, porque se esmeraron y estuvieron haciendo pupusas ahí atrás. Eso es lo que hacían, pupusas, pupusas. Y todo eso, y las trompetas las trajeron, y los americanos muchos cogieron platos de esos, se metieron 50 o 60 trompetas de esas, o flautas en un plato, flautas en un plato, y se llevaron flautas y todo eso. Y quedaron yo me estoy convenciendo que se llaman trompetas. Va a tener que inventarse algo de El Salvador de trompetas. Ok, entonces, quiere decir que la iglesia tiene que tener una visión. Vamos al segundo punto de lo que debe tener una iglesia. ¿Cuáles son los elementos de una iglesia de crecimiento saludable? Nosotros tenemos que mejorar muchas áreas y estamos trabajando con esas áreas. Les voy a decir, yo creo que esto es una realidad y tenemos que pensarlo. Estamos aquí, estamos cómodos aquí, tenemos este cuartito aquí, tenemos clase aquí, estamos muy cómodos ya y no tenemos que limpiar, no tenemos que pagar luz. Sí tenemos que limpiar. Bueno, sí estamos limpiando ahora, pero antes no se limpiaba, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahora sí estamos limpiando, algunos hermanos están ayudando con eso. Pero ¿qué va a pasar cuando tengamos nuestro propio templo? Tenemos que tomar responsabilidad con el templo y tenemos que tomar responsabilidad con lo que es ser una iglesia, ¿ok? Y todo eso, aquí lo estamos haciendo, pero aquí estamos muy cómodos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vemos una iglesia saludable de crecimiento, tiene que tener responsabilidad. Debe tener una predicación de crecimiento expositiva. Yo quiero explicarles un poco. La definición de la predicación expositiva. ¿Sabe usted lo que es una predicación expositiva? Vamos a ver. ¿Qué es una predicación expositiva? Quiero preguntarles algo. Le voy a preguntar más sencillo. ¿Cómo usted ve que yo predico? Con la Biblia. Con la Biblia. Expositivo. ¿Y qué es expositivo? Cuando vas leyendo un pasaje y lo vas desmenuzando, por así decirlo. Vamos a decirlo de la siguiente manera, exacto. Las predicaciones son diferentes en cada predicador, dependiendo de la escuela donde estudió, ¿verdad? Muchos tienen escuelas diferentes. Cuando digo escuela, ¿verdad?, son seminarios. Yo aprendí desde que yo me convertí y Dios me dio la capacidad de comenzar a hablar. Tuve un mentor
era un pastor mentor en Puerto Rico, se llamaba Ramón Tristani, y él predicaba expositivo, y yo no sabía lo que era eso. Predicación expositiva es que usted busca la Biblia y habla de lo que dice la Biblia, el tema que dice la Biblia, y explica el significado de lo que decía la Biblia para esa gente y cómo ese significado aplica a nosotros. Eso es predicación expositiva. Predicación temática. Predicación temática es que yo busco un tema, por ejemplo, la perdición del mundo, ese tema. Y voy y hablo y digo, uso un verso. Hermanos, algunos fueron sorprendidos y leo ese verso. Y después comienzo a hablar temáticamente del tema sin usar la Biblia. No, porque tú sabes que ya en África, y usted sabe que acá en este sitio, en otro sitio, eso es temático. Busco un tema, lo desarrollo con un pasaje bíblico solamente para decir al principio y hablo de todo menos de lo que dice la Biblia. Eso es temático. ¿Qué es una predicación textual? Textual es que yo cojo un solo verso y hago un mensaje de un solo verso, textual, es un texto. Por ejemplo, vengo y busco aquí el verso de Pablo en Gálatas capítulo 6. Todos los que quieren agradar a la carne y obligan a circuncidar solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Y leo ese pasaje y comienzo a sacar de ahí, no, porque la persecución es una cosa que está en el mundo, porque la gente se circuncidaba, y hablo solamente de ese verso y no busco el contexto, ni el contexto anterior, ni el contexto posterior, y busco todos los contextos, no busco todos los contextos bíblicos. Eso es textual. Así que la predicación se divide en 3 áreas. Esto es una clase casi de seminario. Expositivo. Expositivo. Que voy parte, identifico qué es lo que dice aquí para esa gente y lo aplico a nosotros. Eso es expositivo. Y la Biblia expositivamente se va develando, se va aclarando los puntos bíblicos. Y textual es que con un texto hago una predicación. Y temático es que hablo de un tema sin siquiera usar la Biblia. ¿Por qué la predicación expositiva debe ser lo que debe tener una iglesia? Porque los pastores debemos predicar lo que dice la Biblia. No lo que yo creo, ni lo que yo interpreto de un verso. Ahora usted dirá, ¿está mal los pastores que hacen eso otros? No, hermano, cada loco con su tema. Si la iglesia crece y aprende, amén. No hay problema. Pero la predicación expositiva lleva a la iglesia a aprender lo que dice la Biblia. A aprender verso por verso lo que dice la Biblia y aplicarlo. Eso es una predicación expositiva. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos tener. Y aquí en esta iglesia se dice, la predicación expositiva no es fundamentalmente un estilo. Esto no es un estilo de predicar. Esto es una forma, una manera de predicar buscando a identificar los temas de la Biblia y aplicarlos a nuestra vida. Cuando yo predico, por ejemplo, predico de un libro, yo voy verso por verso identificando el tema que está ahí y que es aplicable para nosotros. Eso es predicación expositiva. ¿Qué pasa con la gente que está oyendo predicación expositiva? Van aprendiendo lo que dice la Biblia. Cuando es temática, van aprendiendo lo que el predicador buscó de diferentes temas. Cuando es textual, aprenden un solo verso y sacan cosas de un solo verso, temas diferentes de un solo verso. La diferencia es que usted aprende lo que dice la Biblia en un orden expositivo. El sometimiento a la palabra de Dios y no al conocimiento del predicador. Ese es el punto de la predicación expositiva. No te lleva al conocimiento mío, te lleva al conocimiento de la Biblia. Si usted se da cuenta, cuando yo estoy predicando, yo le estoy diciendo qué significa cada cosa que está ahí, porque la he estudiado. Porque la he buscado en diferentes partes de la Biblia y significa lo mismo en otras partes de la Biblia y se interpreta por la misma Biblia. No es un conocimiento mío que yo vine y saqué de un libro que escribió Paul Washer, que escribió fulano de tal y saqué esa información porque estoy hablando de un tema. No, estoy hablando de lo que dice la Biblia y lo que la palabra enseña. Dios siempre ha creado su pueblo por medio de la palabra, así es. Dios nunca creó su pueblo ni formó su pueblo por la idea de la gente. Lo formó conforme a la Biblia. Una iglesia saludable, hermanos, tiene que tener predicación expositiva. Y la iglesia cuando no es saludable, mire, una iglesia no saludable es una iglesia que el predicador trae un tema, habla de él y no enseña prácticamente nada. Lo que enseña es las ideas que él tiene
Y en muchas ocasiones le dan mucho más énfasis a otras cosas. Le dan énfasis a otras cosas. Por ejemplo, a la música, le dan énfasis a la música, le dan énfasis a las actividades, pero no a la palabra de Dios. Y le voy a decir una cosa bien importante. ¿Por qué nosotros aquí somos bien centralizados en la palabra, en los estudios? ¿Por qué somos bien centralizados? Porque eso es lo que forma un verdadero cristiano, la palabra de Dios. Lo que nos forma, nos enseña, nos redarguye. La palabra de Dios es importante en medio de la iglesia. Vamos a ver otro punto. Decimos también, la iglesia saludable debe tener una teología bíblica y correcta. Vamos a hablar. ¿Qué es la palabra teología? Yo creo que los que han estudiado en seminario saben que se refiere teología. La palabra teología. ¿Ah? El estudio de la palabra. De Dios. El estudio de Dios. La palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Teo es Dios. Esta palabra viene del griego. Logía viene de logos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Es el estudio. Logía viene de estudio de la palabra de Dios. Y la palabra teo viene de Dios. Así que es el estudio de Dios. A través de la palabra, sí, hermano. A través de la palabra. Es el estudio de Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia saludable debe tener una buena teología bíblica y correcta? Precisamente, yo estoy dando una predicación de doctrina sana. Ustedes vieron el domingo pasado, empecé una primera parte de la predicación de doctrina sana. ¿Y qué es doctrina sana? Domingo pasado yo prediqué sobre eso y dije que doctrina no eran dogmas. ¿Qué son dogmas? Dogmas son que yo cojo una parte de la Biblia y la aplico, ¿verdad? En mi vida, una parte de la Biblia la aplico como una práctica. Eso es el dogma. Le dijimos, yo puedo ser dogmático, yo puedo usar dogma cuando voy a dar la cena del Señor. Le puse ese ejemplo. Yo quiero usar pan sin levadura y vino de uvas fermentado y vino de uva puro. Y al usar eso, yo soy dogmático, porque eso fue lo que se usó en la cena del Señor. En eso soy dogmático. Por ejemplo, los bautistas somos dogmáticos en el bautismo. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos que el bautismo sea echar agua. Echarle agua por encima de una persona, no creemos que debe ser el bautismo así. Somos dogmáticos. ¿Cómo debe ser el bautismo? ¿Qué hicieron con Jesús? Lo sumergieron. Y salió. Y bautismo quiere decir sumergir. Esa palabra bautismo. Y nosotros somos dogmáticos en eso. Ahora, no somos dogmáticos en que las hermanas tienen que tener el pelo que les llegue prácticamente atrás hasta la cintura, por ejemplo. Para usar, sin ser incorrecto en eso. No, porque si yo busco la Biblia y busco Corintios que dice que la mujer se deja el pelo, crecer el pelo, y en eso yo lo practico y digo voy a practicar eso, soy dogmático en eso. Eso es un dogma, que dejarse crecer el pelo, pero no es doctrina. Eso es un dogma. Se deja crecer el pelo bien largo. Por ejemplo, no, yo no voy a afeitarme las piernas, dice las hermanas, porque eso es del mundo. Y en eso ellas son dogmáticas, ellas que aplican algo de la Biblia en relación a los cabellos. Soy dogmático en otras cosas. Por ejemplo, la mujer no debe usar pantalla. Pantallas son aretes. La mujer no debe usar pantalla. La mujer que tiene pantalla se va a perder porque dice, algún pasaje bíblico dice que te quité los aretes, te quité. Entonces usamos ese verso y hacemos un dogma de eso. Hacemos un dogma. Hacemos que la mujer no use aretes porque si dice ese verso, dice eso. Isaías 4:16, algo así. No me acuerdo, estoy buscando en la mente. Pero sí les voy a decir que ese pasaje no dice eso, ¿sabe? Es una interpretación incorrecta. En ese pasaje Dios está diciendo que le va a quitar los aretes y los adornos a las mujeres como castigo. Eso es lo que dice el pasaje. Pero lo han interpretado como que la mujer no puede usar aretes. Entonces, ¿qué es eso? Un dogma. Yo vengo y aplico algo de la Biblia como forma dogmática. Eso no es doctrina. ¿Qué es doctrina? Las doctrinas están basadas en doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación habla de cómo somos salvos. En la doctrina sana se habla de la doctrina de la salvación basado en la Escritura. ¿Qué es doctrina? Por ejemplo, la doctrina del pecado.
cómo entró el pecado al mundo. Eso son doctrinas del pecado. Doctrinas del Espíritu Santo, que cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros. Eso son doctrinas. Y la palabra doctrina quiere decir de enseñanza. Por eso que la iglesia necesita tener una doctrina sana. Cuando la iglesia aplica muchos dogmas, los hermanos y los hermanos comienzan a aplicar cosas basadas en una interpretación, posiblemente de la denominación o del grupo, y no basado en lo que la Biblia dice. ¿Por qué debemos nosotros seguir la doctrina sana? Porque la doctrina sana nos manda y nos lleva a nosotros a aprender lo que la Biblia dice sobre la salvación, sobre la vida eterna y todas las enseñanzas basadas en la Escritura. Para dar un ejemplo, la doctrina de la santidad. Vamos a hablar de la doctrina de la santidad. La doctrina de la santidad, lo primero que dice que el problema de la santidad está en el corazón y se refleja afuera. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces hay gente que dice, es que Dios no mira de afuera, mira más que el corazón. Dios lo mira todo, hermanos. ¿Ok? La santidad está basada en todo. Ahora, no está basada en hacer costumbres o practicar cosas. La santidad no está basada en eso. Es vivir conforme al cristianismo, a la vida cristiana del corazón. Quiere decir que yo busco la santidad buscando vivir conforme a la Escritura. ¿Y qué me tengo que cuidar en la santidad? Tengo que cuidarme como la Biblia me dice que la mujer tenga cuidado cómo viste. Y eso es santidad. Que tenga cuidado cómo camina. En términos de lo que la Biblia enseña, porque la Biblia dice, tenga la mujer cuidado cómo camina. No, dice, la mujer debe vestir con decoro. La palabra que usa es esa, basado en un principio. Una vestimenta, eso trae un principio. Vestimenta correcta. ¿Para qué? Para que viva en santidad. Vestimenta correcta. No te dice a ti, Dios, en la Biblia, no uses un pantalón apretado. Pero cuando tú vistes con decoro, tú buscas vestir correctamente. Porque estás basado en el principio de la vestimenta para procurar la santidad. Eso es doctrina. La diferencia de eso a dogma es enorme, hermanos. Y por eso vemos la iglesia que no tiene doctrina sana. Muchas veces la iglesia que no vive bajo doctrina sana, muchas veces adopta dogmas y los practica en la iglesia. Y entonces la gente dice, nosotros estamos en una iglesia de doctrina sana. ¿Por qué? Porque las mujeres no se afeitan los pies, porque no usan aretes, porque la mujer viste la falda que le llega hasta los pies. Y eso es doctrina sana. Eso no es doctrina sana. No. La mujer tiene que vestir con decoro, eso sí, pero no está, la Biblia no te dice a ti que tú tienes que vestir así. Debe vestir con decoro. De lo que use como vestimenta, tiene que hacerlo con decoro. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, cuando hablamos de una iglesia de doctrina sana, es una iglesia que aplica la santidad conforme a la Biblia, vestir con decoro. El apóstol Pablo dice en una parte, y eso también lo usan muchos para crear dogmas, que dice, el apóstol Pablo dice, que no use peinados ostentosos, ¿verdad? Ni diademas de oro y todo eso. Entonces las mujeres cogen eso como un dogma y dicen, no se puede usar ni siquiera un aro, porque esos son, ¿cómo dice? Elementos que no van con el cristianismo. No, hermano, lo que el apóstol Pablo estaba hablando era un problema cultural que había, que las mujeres en aquel tiempo usaban unos moños bien grandes y le ponían diademas de oro. Y entonces cuando iban a la iglesia, esos moños no dejaban ver la gente que estaba atrás. Ese era el problema. Y eran ostentosos porque la mujer se sentía superior y bien importante porque andaba con ese moñote de allá. Moño, no sé cómo ustedes le llaman. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿También moño? ¿Igual? Sí, Moños. Pero, Ese era chongote. Chongote, se un chongote así, un chongote, para no leer de tipo salvadoreño. Pero la Biblia enseña claramente, ¿verdad?, que la mujer vista con decoro, y lo que el apóstol Pablo estaba buscando a corregir era que las hermanas que estaban en aquel tiempo vistieran de una forma decorosa. Sí. Bueno, de hecho, en el renacentismo y todas esas épocas, ¿verdad?, se utilizaba mucho que las mujeres de la alta sociedad se hicieran peinados así. Pero obviamente tenía que durar un mes con eso, porque pues no era como, o sea, se tardaban horas haciendo aquellos peinados hasta acá, pero llegaban a encontrar arañas ahí, ¿verdad? Obviamente, sí, porque pues era mucho tiempo. No, sí, ¿verdad? Porque estaban así, y luego en esos tiempos, hermano, no había baños como tenemos ahorita. Se utilizaba que el baño
se ponía una tina y luego el hombre se bañaba primero, después la mujer, después el hijo mayor. Y con la misma agua. Con la misma agua. Entonces, así era. Entonces, Yo quería ser el primero, entonces. Era bien Yo soy el primero. Entonces, imagínense cómo, si la Biblia cuando da esas cosas, hermano, yo creo que hasta una razón higiénica tiene, ¿verdad? Porque el Señor quiere, como cuando decía que no comieras animales de pezuña hendida, como el puerco, por ejemplo, porque era bien peligroso, no se conocía el cisticerco, no se conocía esas cosas. Y ahora se tiene más conocimiento que la carne de cerdo bien cocida, ya sabemos que al abrirlo se ve el cisticerco por ahí, pues ya no la comemos. Entonces, esas causas, yo creo que hasta Dios tenía mucho cuidado de que no nos pueda pasar algo, porque también eso era peligroso. Sí, exacto. O sea, que todas esas cuestiones de dieta que había en el Antiguo Testamento tenían un propósito de una buena alimentación. Pero hoy se come a lo loco, hermano. Si se come mucho cerdo, se come cuántas cosas hay, después hay mucha grasa y muchos triglicéridos y un montón de cosas. Y vemos, por eso Dios es sabio en todo momento, moderadamente. Finalmente dice, la iglesia debe ser desarrollada bajo una doctrina de la soberanía de Dios. ¿Usted sabe lo que es la soberanía de Dios? Significa que Dios es soberano sobre toda la tierra. Y en eso se debe basar la doctrina bíblica, en la soberanía de Dios. Vamos a ir terminando. Otra cosa importante, debe tener un entendimiento bíblico del Evangelio. ¿Qué es lo que quiere decir? Quizás básico, pero que usted sepa evangelizar, que sepa hablarle a la gente de Cristo. El Evangelio es el corazón del cristianismo. Si nosotros vemos, el Evangelio es la parte más importante de esta iglesia. Evangelizar significa ir a alcanzar almas, hablarles de Cristo, para que busquen a Cristo y no se pierdan, ¿verdad? El Evangelio es la base de la iglesia, hermanos. Aquí nosotros hemos tenido mucho tiempo para formar nuestras mentes, desarrollarnos, aprender, pero ya es tiempo de evangelizar. Y esa es la base de esta iglesia. El Evangelio es una oferta radical de la salvación. Tenemos que evangelizar, hermanos, en tiempo y fuera de tiempo. Un punto importante, no debemos temer en hablarle de Cristo a toda criatura. El que creyere será bautizado, que será salvo. El que no creyere será condenado. Nosotros hablamos a toda criatura, bajo el contexto de que Dios es el que toca el corazón, ¿verdad? Punto importante, debe tener un entendimiento bíblico de la conversión. ¿Por qué? La voy a explicar algo. ¿Por qué debe tener un conocimiento, un entendimiento bíblico de la conversión? ¿Por qué pusimos eso ahí? Cuando yo estaba preparando este estudio, yo vi que muchas iglesias, muchas de nuestras iglesias, le llaman cristiano a todo el mundo. Y eso no es así, hermano. Hay gente que vienen a la iglesia y no están convertidos. ¿Ok? Y nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que la conversión es la obra de Dios en nosotros. Nos convertimos en Cristo. Pero nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de la gente que viene a la iglesia, que no están convertidos, que reciban a Cristo como Salvador. Por eso cuando predicamos en los domingos y predicamos todo el tiempo, hablamos de Cristo. Cuando enseñamos, hablamos de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender claramente lo que es la conversión. Los apóstoles, hasta que no veían a una persona que daba testimonio de arrepentimiento, no la aceptaban en el cuerpo de Cristo. Él podía ir a visitar y todo eso, pero no lo aceptaban. Y de hecho, usted ha visto que nosotros aquí no estamos a los locos bautizando. Porque yo empecé bautizando a los locos. ¿Sí? Tengo gente bautizada que anda por la calle, hermano, y lo que hicieron fue que se mojaron. Se mojaron y se zambullieron allí, lamentablemente. ¿Por qué ahora somos más cuidadosos? Porque hemos entendido que es importante ver que la persona muestre el fruto de arrepentimiento y que realmente sea un convertido, que haya recibido a Cristo como Salvador. Bautizamos a todos los niños porque ellos recibieron a Cristo como Salvador y decidieron vivir para Cristo. Tendrán sus luchas como jovencitos, desarrollándose, pero siempre vamos a estar cuidándolos para que sigan sirviendo a Cristo. Dice, tú eres de los del Señor. Esto es lo que decían de los cristianos, ¿verdad? Gente que se convertían y cambiaban sus vidas. Y nosotros hemos enseñado que la sana doctrina nos enseñó que la gracia de Dios nos enseña a vivir piadosamente, ¿verdad? Como el hermano. Que dice, así que si una persona no vive piadosamente, hermanos, tiene un problema. Tiene que buscar arreglar su vida si es cristiano. Yo le voy a decir, un verdadero cristiano no se queda quieto con el pecado.
busca resolverlo. Lucha contra el pecado, batalla contra el pecado porque tiene el Espíritu Santo. Pero cuando tú no tienes el Espíritu Santo, a ti no te importa cómo vives. No te importa. ¿Por qué? Porque realmente no hay una conversión. Cuando hay una conversión, el Espíritu Santo no te deja quieto cuando hay algo malo. Y eso es algo importante Esa es en la la vida evidencia de cristiana. un cristiano. ¿Ah? Esa es la evidencia de un cristiano. Exacto, es la evidencia de que no quiere vivir bajo una condición de pecaminosidad. Y cuando hay algo pecaminoso, él lucha contra eso para sacarlo de su vida porque ama al Señor. Eso es un verdadero creyente que se ha convertido. Testimonio invertido de la iglesia. Hay testimonios invertidos, o sea que la gente llama a cristianos, a todos los cristianos, a toda la gente que va a la iglesia, y en muchas ocasiones vienen y los bautizan sin haberse convertido verdaderamente, sin haber recibido verdaderamente de corazón a Cristo y haber cambiado sus vidas. Y a veces los aceptamos en medio de nosotros y después tenemos problemas con esas personas porque dan mal testimonio por ahí porque no están convertidos. Y solamente pues vienen a la iglesia con una razón, ¿verdad? Cuando está convertido, la persona lucha contra el pecado, batalla contra todo eso, quiere arreglar su vida, y por eso usted ve que muchos de los hermanos que llegamos aquí, llegamos en una condición y quisimos arreglar nuestra vida. Yo también tuve que arreglar mi vida. ¿Por qué? Porque vivimos a lo loco. Los frutos son evidencia de la conversión. Si una persona no da frutos, no está convertido. Y son frutos de arrepentimiento, hermano. Y la iglesia, oiga bien, nosotros aquí, estamos ahora y tenemos hermanos nuevos que están llegando. La iglesia, nosotros tenemos que tener un claro entendimiento de lo que es la conversión. O sea, entender que no todo el mundo realmente es salvo muchas veces. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Es importante la conversión de las almas. Y la iglesia, una iglesia saludable, es una iglesia que interpreta muy bien lo que es la conversión. Finalmente, creo que estoy terminando, ya a punto de terminar. ¿Qué dice? Que es una iglesia saludable. Debe tener un entendimiento bíblico del evangelismo. Consecuencia de descuido es que se ha dejado de evangelizar. Nosotros hemos tenido mucho tiempo sin evangelizar. Gracias a Dios hemos tomado, íbamos a evangelizar, evangelizamos también. Yo evangelicé, muchos de nosotros íbamos a Walmart y evangelizábamos, e hicimos una actividad del pescado y caímos nosotros el pescado. ¿Se acuerdan de eso? Hicimos una actividad de pescado para que vinieran con el pescado para evangelizarlo. Y vinieron, se comieron el pescado y no se convirtieron. Caímos nosotros el pescado. Buscamos los medios y estábamos evangelizando, y ahora estamos evangelizando nuevamente. Hemos retomado evangelizar nuevamente, pero seguimos y continuamos evangelizando durante todo nuestro proceso de esta iglesia. Tuvimos tiempo para tomar clases, pero también estábamos evangelizando. Dice, evangelismo al conocimiento de la conversión, quiere decir que estamos evangelizando para que la gente se convierta. Es Dios quien convierte a las personas. Y hemos dicho claramente que la salvación le pertenece al Señor. Eso es la doctrina. Nosotros predicamos el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros no estamos buscando a ver si la persona, déjame ver si ella es de las escogidas. Ah, mira, parece que es de las escogidas, déjame predicarle. No. Nosotros no predicamos bajo ese contexto, predicamos a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Y ese es el punto de la evangelización, ese es el punto de la soberanía de Dios, ese es el punto de una iglesia saludable, que predica sabiendo que Dios es el que toca el corazón y salva las almas. Y aquí ya, creo que estamos ya terminando. Dice, un interés por promover el discipulado y el crecimiento cristiano. Discipulado para desarrollar líderes. Aquí vamos a comenzar nuevamente. Estamos en estos días terminando el año, pero ya el año que viene tenemos que empezar con un discipulado de líderes fuerte, otra vez. Discipulado para el crecimiento cristiano como este. Esto es una escuela bíblica, toda la mañana es un discipulado. Y también el cuidado con un aparente crecimiento. A veces no hay cuidado de que la iglesia esté discipulando a otros para que haya crecimiento. Y debemos tener cuidado de las almas. Tenemos a estos hermanos de Crosby, que de hecho no los veo hoy. Tenemos que ya enviarles mensajes. Tenemos que cuidar las almas, hermanos. No podemos dejar, ya el sábado que viene yo voy para allá, pero no se pueden dejar en la semana. Sigan enviándoles las gotitas del saber. ¿Cómo que se llama? Porque siempre digo, ¿lo qué? La dosis. La dosis diaria.
las 2:10, los mensajes, hermana, estuvo por Salvador y no escuchamos nada. Pero sí que hay que seguir y contactándolos. Sí, hace falta. Hermano, se hace falta. Sí, y lo que manda Rey también. Hermano, sigamos cuidando las almas. Vamos a hablarle, vamos a enviarle mensajes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasó? No los vimos. Hay que cuidar las almas. La hermana Lupita, no la hemos visto aquí, ¿verdad? La hermana Lupita. Y hemos llamado, hemos tirado bolas de humo y todo eso. Mensajes yo me puedo comunicar con su hijo. Yo tengo bueno, pues ahí está. Vamos a comunicarnos, a ver qué está pasando. No sabemos qué está pasando. Yo le pregunto, entonces, si ella no puede venir por la enfermedad, pues nosotros oramos. Si no quiere venir, hermano, por alguna razón, ¿verdad? Porque la persona... Yo la estaba llamando. Y ella la estaba llamando, no ha contestado. Pero yo me acerco a ellos porque, ¿verdad? La ventaja, como yo soy mecánico, pues yo llego. Entonces, antes de darle el diagnóstico, pues ese es el truco que yo he ido desarrollando, como decimos, hay que hacer una estrategia, ¿verdad? No es que, pues entonces, antes del diagnóstico, yo le hablo la palabra y a la gente lo que está esperando el diagnóstico, pero tiene que escuchar la palabra. Entonces, después que yo digo, ya, ahora sí. Ya termino y después que los veo como que a veces me contestan, a veces, pero se desarrolla porque lo llevo a ese. Y ya una vez yo le hablo del Señor, pues le doy el mire, el diagnóstico gracias a Dios, pues, y entonces ahí voy y le bajo con lo que, pero hay que desarrollar una estrategia, y incluirlo en todo momento, porque el problema que tenemos es que estamos concentrados en las cosas, ¿verdad? En el ajetreo del momento, en el mundo. Y es como yo digo, una de las cosas que yo me di cuenta y a mí me ayudó a despertar con eso, que yo a veces, ¿verdad? Iba con mi cuñado a ayudarlo, un viaje largo, 40 minutos, 1 hora, y hablábamos de todo menos del Señor. Y qué mejor momento que ese, que yo lo tengo en el auto, vamos a 50, 60 millas, si no me quiere escuchar, se tiene que tirar. Sí. Entonces, no se va a tirar. Entonces, uno tiene que aprovechar esos momentos con una musiquita. Oye, qué bueno, eso me edifica. Y va creando el ambiente para hablar, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta que el Señor controla el crecimiento, ¿verdad? Y controla la expansión de la semilla. Porque lo de nosotros es predicar el Evangelio. El Señor se va a encargar de transformar ese corazón en su debido tiempo. Y si no está, ¿verdad? Lamentablemente, en los escogidos desde antes de la fundación del mundo, pues se irá para perdición, pero no puede decir que no escuchó del Evangelio de Cristo. Porque creemos hoy en día que todo el mundo sabe de Dios. Pero póngase a hablar con un joven. No conocen del Señor. No saben, tú les preguntas, yo no sé, pero tú saliste de la nada. Porque no saben, ellos no tienen ni a dónde nacieron, para ellos es evolución o algo natural. No, que los controla el tiempo, pues para ellos son unas reglas establecidas de física y cosas. No conocen la soberanía de Dios, ¿verdad? No conocen el simple hecho de las promesas que tenemos. A veces sí conocen del fin del mundo, no, pues se va a acabar pues por la contaminación, el mal uso que hemos hecho del planeta Tierra, se le va a acabar. Pero ellos no conocen que todo eso el control lo tiene el Señor, ¿verdad? Y que, como dicen, no, hay muchos jóvenes que necesitan que le hablemos de Cristo, que le hablemos de Dios, porque los que están invadidos a través de las redes sociales, a través de la televisión, es de magia y todas esas cosas, aquellos esquizofrénicos y muchas enfermedades que muchas veces son espirituales, porque le falta a Cristo en su vida. Tenemos que ver que cuando hablamos también de crecimiento o una evidencia de un crecimiento, muchas iglesias tienen miles de personas, hermanos, y no tienen una iglesia saludable. Conocemos aquí en Estados Unidos iglesias que tienen miles de personas, hermanos, y lo que predican es, tú eres un campeón, no lo predican contra el pecado, no hablan de la salvación a través, solamente que tú eres un campeón, llegaste aquí, tú puedes hacerlo todo, y muchas iglesias también que no son saludables espiritualmente, tienen montones de personas. Mejor es crecer, hermano, bajo un contexto saludable, espiritualmente y bíblicamente. La santidad es evidencia de crecimiento y ya vamos a terminar. Aquí, ese hombre guapo, ese soy yo. Dice, la iglesia es saludable, un liderazgo bíblico, eclesiástico, el rol. Tuve que ver la fotografía, tenía una fotografía de Puerto Rico cuando hice este estudio y estaba bien gordito, ahora estoy un poquito más flaco. El rol del pastor, la pluralidad de pastores debe haber. ¿Ah? ¿Eso de darme a comer? Sí. No, acá estoy comiendo sándwiches, hermano.
No soy bien. No, mira que no sé, se me está. Ella cocina muy bueno. Pluralidad de pastores, debe haber muchos pastores, de un testimonio intachable, debe haber una formación de líderes eclesiásticos por medio de un mentor. Debe haber un proceso de crecimiento de líderes en la iglesia. Y esto es una iglesia saludable. Yo espero que nosotros podamos seguir en esta parte de una iglesia saludable basado en la teología. Pero nosotros tenemos otras áreas que tenemos que mejorar, que son las áreas administrativas, el desarrollo de decisiones y cosas así que tenemos que mejorar, porque estamos muy cómodos aquí, ya tenemos que ir pensando para mejorar en esas áreas y que tengamos nuestra iglesia y tengamos responsabilidad como una iglesia aparte. Okay. Vamos a terminar este estudio y ahí tenemos lo siguiente. Una iglesia saludable es una iglesia con una visión clara, una predicación para el crecimiento y alcance de los perdidos, una teología clara, una pasión para evangelizar, un buen discipulado y desarrollo de líderes, un buen equipo de trabajo con los pastores, líderes ministeriales y discípulos, un pastor que desarrolle a otros para ayudarle en el liderazgo bíblico. Eso es una iglesia saludable, no un pastor que no está buscando salvar a la gente porque tiene cero que le corten el palo. ¿Te acuerdas de Puerto Rico? No, le cerruchen el palo. No, somos pastores que desarrollamos a otros para que sean líderes. Y yo creo que aquí tenemos que tener predicadores, no podemos ser solo predicadores, tenemos que tener más predicadores. Ok, así, hermano, mejor tiene que prepararse. Más predicadores, más predicadores. Bueno, hermanos, hasta ahí llega el estudio. La semana que viene vamos a estar hablando de predicar el Evangelio. Vamos a estar ahí. Vamos a estar puestos en pie, vamos a orar y vamos a cerrar el estudio en esta hora. Gloria al Señor. Muy bien. Oramos.